Chicas, no podéis tocar, que no sabéis tocar jazz. Que no, que el jazz es muy difícil. Dejad las cosas, dejad los instrumentos ahí, que no podéis. Shh, pero calla. Hola, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Sí, les gustó. Gracias. A la mesa del fondo. Sí, ahí está Cinema Paradiso, gracias. Chicas, que no toquen más. Que no toquen, estad quieta ya, a la cocina. Venga, que empieza a subir el cuento enseguida, va. Me voy al estudio de grabación. Venga. Vamos, chicas, vamos. Venga, madre mía. Bienvenidos y bienvenidas a Su Cine al Punto. Ay, gracias, muchísimas gracias, gente, gracias por esos aplausos sinceros. Ay, gente, es que no puedo, es que no puedo. Ya sabéis que aquí en Su Cine al Punto llevamos un restaurante de cine, tenemos este podcast maravilloso, mis ratitas y yo, con Remy ahí comandando en la cocina. Y bueno, antes de nada, agradeceros el cariño. Somos poquitos, pero oye, qué nivel, qué calidad, de oyentes y de invitados e invitadas. Esto es un placer, así es un placer. En el fondo, Su Cine al Punto, digamos que es un restaurante exquisito, y en el que evidentemente pues los oyentes son y los invitados son igual, exquisitos, son de calidad suprema, son insuperables. Así que bueno, pues como no iba a ser de otra manera, en este caso tenemos un invitado que os va a sonar muchísimo, porque después de ese episodio piloto con nuestro cliente misterioso, que ya sabéis que también repitió hace unos días, pues el segundo programa de Su Cine al Punto, de hecho el programa oficial empezó con, al final, pues le podemos considerar el padrino de Su Cine al Punto, de este restaurante de cine. Así que ahí lo dejo. Seguro que si seguís el programa, si seguís el podcast, sabéis a quién me refiero. Por supuesto que sí, espero que sí. Si no, pues bueno, os dejo ahí con la incógnita, con el suspense y luego desvelamos el misterio porque, bueno, pues vamos a tener a uno de los más grandes cinéfilos de este país, de Europa, del mundo, del universo. Así que luego le tenemos con un menú también muy especial, muy especial y muy distinto y muy bonito y con mucho sabor a clásico. Pero ya sabéis que antes de nada yo os tengo que ofrecer mi menú del día también muy especial. Vamos a por ello, venga. El menú del día. ¡Ay, el menú del día! Gracias. ¡Ay! El menú del día, gente. El menú del día va a ser un menú para uno, Aquí no va a haber compañía. No vais a tener compañía física. Como siempre, vais a tener compañía cinematográfica. Ya sabéis que en nuestras mesas tenemos un proyector maravilloso y un menú de cine en el cual, pues bueno, vais a estar a disposición de mis ratitas y de esta que os habla, de vuestra Su, para que estéis acompañados del séptimo arte. Pero hoy el menú lo dedicamos a los lobos solitarios. ¡Ojo! Lobos solitarios. Es que el cine está plagado de esos protagonistas que viven un poco al margen y eso a mí me encanta. Son espíritus libres o no tan libres, todo lo contrario, sino que están encerrados en sí mismos. Así que aquí va este menú del día, como decía, especial lobos solitarios. Todo el mundo a aullar ahí. ¡Oh! Vamos a por ello. Como entrante, si os digo, alégrame el día. Si os digo que me alegréis el día, ¿en quién estáis pensando? ¿En quién estáis pensando? Pues a un habitual de Su Cine al Punto, porque últimamente aparece muchísimo el bueno de Clint Eastwood, y estoy hablando de Harry el Sucio, de 1971, dirigida por Don Siegel. Y bueno, un entrante crujientito para empezar,
contundente, de este que te deja con ganas de más, con el estómago lleno, pero a la vez con ganas de más. Bueno, que os voy a contar de mi querido Harry Callahan, ese Clint Eastwood, el tío más duro de San Francisco. Un tipo, pues bueno, que de alguna forma se toma la justicia por su mano para acabar con los malos. Ya está, no hay más que hablar. De esto va la película y es una maravilla pues ver a Clint Eastwood con esa cara, ese rostro, ese gesto pétreo, maravilloso. Que yo siempre digo que Clint Eastwood tiene esa cara hecha para el cine. Sus ángulos de la cara son como planos cinematográficos en sí mismo. Cómo incide la luz en esa cara, en esos ojitos, en esa mirada, en esa pose, en esa altura, en fin, en esa estatua de bronce que es el señor Clint Eastwood. Y bueno, pues cuando va acompañado de un guión repleto de frases increíbles, lapidarias, como le gusta al señor Eastwood, pues bueno, qué decir, un entrante, como digo, imprescindible para luego hacerte sentir, pues bueno, con la autoestima bastante más alta, ¿no? Para ir por la ciudad, por el pueblo, por el sitio donde estéis, con la cabeza bien alta y diciendo, conmigo no se mete nadie, Así que ahí está el grandísimo Clint Eastwood con su Harry Callahan, Harry el sucio, como os decía, 1971, de Don Siegel. ¡Qué maravilla! Plato principal. Vamos al siglo XXI, Nos quedamos aquí en el siglo XXI y os voy a proponer un tremendo peliculón del señor Nicholas Winding Refn, bueno, en fin, como queráis llamarlo. Yo le llamo Nicholas, así, sin más. Me estoy refiriendo a Drive, Drive de 2011, con el enorme, carismático, jugosito, divertido, fresquito Ryan Gosling, con la maravillosa, tierna, serena Carey Mulligan, y bueno, por ahí también tenemos a Albert Brooks, a Ron Perlman, a Bryan Cranston, a Oscar Isaac, y bueno, la música de Kavinsky, que es una de las bandas sonoras más hipnóticas de los últimos años. Y bueno, pues aquí un lobo solitario en toda regla. Aquí el colega Ryan Gosling es, pues bueno, conductor, en este caso de cine, es especialista de cine, como, bueno, pues en este caso, llevando los autos de los rodajes cinematográficos, pero por la noche se convierte también en piloto, en conductor, pero no exactamente de actor ni actriz, ni tal, sino de gente bastante turbia. Bastante turbia. Así que, bueno, pues las dos caras de un lobo solitario, digamos, el esplendor del cine y de ser, bueno, parte importantísima de que nos creamos, ¿no? Los sueños que nos impacta, del que nos impacta el cine. Y por la noche, pues eso, se gana la vida con gente bastante, como decía, turbia, chunga, muy chunga. Todo esto cambia cuando aparece el personaje de Carey Mulligan y... ¿qué pasa cuando aparece ese ser de luz que de repente pues te hace replantearte cositas? Y hasta ahí puedo leer plato principal Drive 2011 de Nicholas Winding Refn. Y vamos con el postre, bueno, un postre delicioso, fresco, cínico, ácido, nada más y nada menos que de Joel Ethan Cohen, una de sus películas, creo, menos conocida y para mí de las más brillantes. Me estoy refiriendo a un tipo serio, a Serious Man, con el enorme, nunca valoradísimo, injustamente no valorado, Michael Stuhlbarg. Es uno de mis actores favoritos y uno de los seres que tiene uno de los monólogos más hermosos y mejor interpretados de la historia del cine, que es en Call Me By Your Name, en esa escena de sofá con Timothée Chalamet, que suelta un monólogo increíble. Y bueno, es un secundario de lujo, ojalá le veamos como protagonista en alguna película más aparte de esta, un tipo serio, oportunidad que desde luego no desaprovechó el bueno de Michael Stuhlbarg. Y bueno, ¿de qué nos habla, ¿no? Esta película? Aquí nos trasladamos a los años 60, mediados de los 60, ahí el medio oeste americano, y nuestro protagonista, Larry Gopnik, Michael Stuhlbarg, pues es un profesor de física con sus gaficas ahí, con su trajecico, pues el típico, bueno, pues americano medio, norteamericano medio, que bueno, que pasa desapercibido. Pero bueno, de la noche a la mañana literalmente le pasa de todo, absolutamente de todo. Problemas matrimoniales, problemas en la universidad donde da clases con sus hijos, con su hermano.
pues eso, de repente de la noche al día dices, ¿qué ha pasado con la vida? ¿Esto qué es? ¿El karma? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Que soy un tipo majo, bueno, sin aristas negativas o connotaciones turbias. Pues bueno, pues lo mejor es que veáis la película y aparte de que os riáis ante algunas situaciones, os riáis, pero es esa risa que se quebranta un poquito y que dices, ay, pero ¿por qué me estoy riendo? Pobrecito mío. Pues bueno, un tipo serio, 2009, Joel Ethan Coen, con el enorme, maravilloso, que yo le daría un Oscar por cada interpretación, el bueno de Michael Stuhlbarg. Imprescindible esta película, buenísima. Bueno, pues hasta aquí el menú del día, luego lo continuamos, ya sabéis que al final tenemos el plato de la semana de este menú de lobos solitarios, aú, 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 ¿eh? Oye, estoy pensando que mis ratitas están muy silenciosas, aunque bueno, no me extraña porque tenemos las mesas de este restaurante, de vuestro restaurante, llenas, así que están muy ocupadas. Las voy a dejar ahí tal. Posiblemente con el invitado aparezcan, porque ya sabéis que son celosonas, así que bueno, pero mientras tanto estamos aquí tranquilitos y tranquilitas. Bueno, pues lo dicho, vamos con el menú degustación muy especial. Vamos allá. El menú degustación con... Chicas, no deis en la puerta así. Ya, dejad la puerta. Ay, disculpad, gente, es que las nombro y ya están aquí. Madre mía, chicas, por favor. Siempre tiene que ser con los invitados esto, siempre tenéis que armar algo, cuando viene un invitado. Ay, gente, en fin, menos mal que yo, pues eso, al final son mis chicas, son mis niñas, me ayudan mucho, pero son unos trastos. ¿Qué hago? Fuera, ya, no rasgues las cacerolas. Deja el proyector, no lo toques ahora. Venga, fuera. Ya. Fuera, he dicho, fuera. No podéis estar, no. Bueno, disculpad. Bueno, esto es lamentable, yo de verdad. Aquí estamos intentando darle... que te calles, que no quiero hablar contigo. Ya. Bueno, disculpad. Por cierto, no creáis que yo las tengo aquí, que les causa algún tipo de maltrato. No, en absoluto, están muy cuidadas, muy mimadas mis chicas, simplemente pues bueno, soy exigente y cuando la lían, tengo aquí una detrás que me está diciendo cosas, pero eso, no os preocupéis que están muy bien cuidadas, viven en un apartamento céntrico de una gran ciudad, así que están mejor que yo, viven mejor que yo. Bueno, pues con el menú degustación, como os decía al principio, vuelve El Padrino. No es Marlon Brando, no es Al Pacino, no es el señor Coppola, no, es el señor nada más y nada menos que Jesús Casas de Mundo Cine. Un aplauso enorme a Jesús Casas de Mundo Cine. Querido padrino, disculpe usted que mis ratitas son así, se vienen un poquito arriba, ¿sabe? Y bueno, lo que digo siempre a todos los invitados e invitadas, usted ya las conoce, son celosonas y ya está. Sí. Hay que matizar, ¿Sí? Porque tú dices que vuelvo, pero yo he estado todos estos días en el restaurante, en las mesas anexas, escuchando y disfrutando cada menú de los compañeros que han venido de un nivel altísimo y he disfrutado cada día de cada menú y de cada restaurante, con lo cual el hecho de volver es una definición que es porque vuelvo a hablar contigo, pero nunca me he ido, porque es un lujo estar en este restaurante y ver a tantísima gente buena y con tanto conocimiento del cine que ha presentado sus propuestas y que ha sido súper interesante, y es enhorabuena por este restaurante que se está afianzando en la ciudad. Bueno, qué cosa más bonita. Le damos otro aplausito, chicas, ¿no? Venga, vamos. Grande.
Y es que efectivamente, nuestro Jesús Casas, nuestro padrino de honor de su Cine al Punto, es cierto que tiene aquí su mesa reservada, aquí pone su nombre, tiene su mesita en medio de la sala, porque para eso es el padrino, por supuesto, y viene todos los días aquí a degustar la carta de cine, cada día se pone una peliculita o dos, pero claro, queremos decir que usted vuelve a este podcast maravilloso, que usted pues ya sabe que usted está en su casa, aquí está en familia y puede volver cuando quiera que le plazca. Porque es eso, usted no se escucha aquí en la cocina, y en cualquier momento usted pega un golpecito en la puerta, no como mis chicas, que son unas latosas, sino y me dice, ¿puedo entrar a la cocina? Hacemos un menú y ya está, esto es así. Ay, querido, qué bien, qué ilusión. Y cuando usted decía tantas cosas bonitas de los invitados e invitadas, es que usted puso el listón muy alto. La gente tiene su listón, esto es así. Yo hago un examen a los invitados e invitadas y digo, aquí el listón es Jesús Casas de Mundo Cine, Si no, pues lo siento. Claro, además ha sido guay porque decías el padrino, has dicho, no es Marlon Brando, no es Al Pacino, y digo, claro, la gente va a tener unas expectativas que esto no lo levanta ni el tato. Ya ahora digo yo que, bueno, el padrino de Hacendado, pero guay. No, en absoluto. Estoy encantado de volver a Jorín, que me hace mucha ilusión y ya te digo, me da mucha alegría ver cómo está yendo esto, de verdad que es un lujo. Ya sabes, Jesús, que aquí lo hacemos con amor, somos chiquititos, pero oye, qué gusto que personas de tanta calidad, pues en este caso como tú y toda la gente que viene, pues estáis apoyando, ¿no? Este proyectito, este restaurante de cine chiquitito, y ya solo con eso aquí, mis ratitas y yo estamos felices. Así que muchas gracias de nuevo, y bueno, vamos con un menú degustación especial. ¿Sí? Todo esto empezó en el menú degustación que nos ofreció el cliente misterioso, nuestro Antonego particular, y es que los menús no se van a conformar siempre de películas. Justamente como el cine engloba tantas cosas, tantos departamentos apartados, tantas artes en sí mismo, pues por supuesto, en este caso el menú de degustación, tal y como hizo nuestro cliente misterioso, es nada más y nada menos que de actores y actrices, que cada uno y cada una tiene su sabor, eso es así, y cada uno y cada una nos lo transmite de una forma distinta, así que eso es maravilloso. Y tenemos una carta, qué menú degustación, Antes de nada, antes del menú degustación, recuerden ustedes, gente que nos estáis escuchando, que a Jesús Casas le tenéis que seguir, le tenéis que seguir a él mismo, a Mundo Cine, por supuesto, que ahí vais a ver todos sus reportajes, artículos, entrevistas, pases de prensa, preestreno, festivales, una pluma de oro que tiene este señor y sin duda, pues bueno, unas entrevistas maravillosas que tenéis que leer todos y todas, con gente increíble. Como el último invitado que tuvisteis, háblanos cómo ha sido esta entrevista con ese grande que conocimos todos en Qué grande es el cine. ¿Qué te voy a decir? De hecho, creo, quizá me tiro piedras en mi propio tejado, pero es una entrevista a Miguel Marías, que fue director de la Academia de Cine, que ha sido director del ICA, ha sido escritor cinematográfico, ha entrevistado durante 60 años a los más grandes. Me atendió en su casa, en Majadahonda, que es un museo y biblioteca. Ahora ha editado varios libros sobre Godard, sobre Buñuel, etcétera. Y tuve la suerte pues, de acudir y hablar con él. La entrevista, como podéis ver, el Mundo Cine escrita ha tenido que recortarse por una cuestión de duración porque fueron 2 horas y media hablando con alguien que ha vivido el cine, que ha escrito el cine y que yo creo que tú también lo sabes, nos ha a todo el que se dedica ahora a dar una tecla sobre cine, como es mi caso, creo que tiene una deuda y tiene una referencia en Miguel. Entonces para mí ha sido un honor y espero que la gente lo esté disfrutando porque creo que Miguel es una figura que es una leyenda viva ahora mismo de nuestra crítica cinematográfica. Absolutamente. Esa imagen, con su pipa, en Qué grande es el cine, cuando se podía fumar en la tele, como era ese Qué grande es el cine, antes de prohibir fumar, eso era todo humo, siempre estaban las parodias que hacían los cómicos, que no se veía nada, había como estaba todo nublado de humo, y en el caso de Miguel Marías, elegante, como un gentleman, ahí con su pipa maravillosa, y con su sapiencia, y qué mejor que sacar justamente esta última entrevista de Mundo Cine a Miguel Marías, porque es un menú de degustación, querido Jesús, es un menú tremendamente clásico con actores y actrices que hemos devorado en Qué grande es el cine.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a que la gente lo descubra poquito a poco y vamos con el primer sabor. Vamos allá. Amargo. Amargo. Vamos a empezar por él. ¿Qué actor le deja un saborcito amargo? Este sabor, evidentemente siempre hemos dicho que lo llevamos a diferentes sitios, pero yo me he ido a un sabor amargo, sobre todo porque nos dejaron con ganas de más. La vida ocurre y en este caso es James Dean, que es un icono, es actor del método, actor estudio, heredero de Brando, intensidad, podría caber en muchos sabores, pero es amargo porque primero cuando apareció con esa cazadora roja, esa camiseta blanca, esos vaqueros y esas zapatillas, marcó un estilo que durante años siguió el cine del Rebelde, que nuestra otra película evidentemente como Rebelde sin causa, al este del Edén y luego le perdimos en un accidente de tráfico cuando acababa de finalizar Gigante, otra vez de nuevo, con un personaje visualmente muy icónico como era él, pero además que cualquier cosa que se pusiera encima, ya fuera un sombrero de vaquero o la casaca roja o un jersey de punto, lo sabía llevar. Evidentemente un actor intenso, evidentemente un tipo que se ganó al público joven, que volvió a llevar a una generación joven al cine. Las películas que hizo, yo creo que tiene muchísimo mérito que haya marcado un antes y un después con tan poquitas películas y siendo tan joven cuando perdió la vida. Pues mejor dicho, imposible. Bueno, poco más que añadir. Es cierto que es esta cosa del club de los 20 y pocos, ¿no? 24 añitos tenía cuando falleció. Sí, diría que sí. Tremendo impacto. Efectivamente, como tú dices, Jesús, ese físico tan especial que hasta entonces no se había visto en el cine, ¿no? Esa estética también tan depurada, tan cuidada al milímetro, pero con esa apariencia descuidada o de canalla. Justo. Y demás, pues sin duda se convirtió y sigue siendo un icono absoluto, el señor James Dean. Fíjate, estaba escuchando y estaba buscando, que me sonaba que Humphrey Bogart dijo algo tras su muerte. Dijo Humphrey Bogart: Dean murió en el momento justo, dejó una leyenda. Si hubiera vivido, nunca habría podido estar a la altura de su publicidad. Eso dijo el señor Bogart cuando falleció James Dean. En fin, sí, el señor Bogart, que era así. Y al final las cosas vienen como vienen y poco se puede decir. James Dean ha sido lo que ha sido por lo que ha sido, lo que ha hecho y lo que le ocurrió en vida, que fue perderla a los 24 años. ¿Qué hubiera sido? Pues lo mismo, luego con 25 películas hubiera perdido parte de su esencia, porque el cine cambia y a lo mejor él cuando perdiera su juventud, pero es algo que los hubiera no existen, suelo decir, y fue lo que fue y su muerte desde luego le marcó como leyenda. Absolutamente. Y nada, de paso, pues ver sus películas, gente, pues ya sabéis, ha mencionado Jesús al este del Edén, Rebelde sin causa, Gigante, maravilla. Y vamos con la actriz. Cuéntenos, ese sabor amargo. No es tan amargo como el caso de Dean, en el sentido de que no falleció tan joven, pero sí que entregó una serie de películas y una serie de obras y trabajó con los más grandes antes de morir. Muy joven, a los 52 años, que sigue siendo joven. También por un accidente cuando conducía a Grace Kelly, que es de quien estamos hablando, lo único que fue por un derrame que tuvo. Y por supuesto diría que es una de las rubias de Hitchcock, elegancia, atractivo desde la sofisticación, trabajó con John Ford en Mogambo, compartiendo con Ava Gardner también, otra tótem del cine. La ventana indiscreta con James Stewart, que te hace un papelón. También es un icono de moda y de forma de vestir y de forma de expresar su personalidad pública a través del cine y fuera del cine, sobre todo por el hecho de que al casarse con Rhaenyra de Mónaco y convertirse en reina, pues la puso en otro sitio más allá del cine. Y al contrario que Dean, rechazaba toda exageración y creo que sus actuaciones eran mucho más contenidas, siempre desde la elegancia de los directores que también la dirigían. Y quiero recordar
porque claro, estamos hablando de elegancia, pero también era provocación sensual. Y recuerdo, para mí, una de las escenas más grandes de esta mujer es con Cary Grant en To Catch a Thief, Atrapa a un ladrón. La escena de los fuegos artificiales, que no diremos más, cuando ese pasillo, que para mí es una de las imágenes más icónicas del cine que nos regaló esta mujer, que se fue demasiado pronto y aún así es una leyenda. Pues sí, con 26 añitos que se nos casó y nos dejó ahí a medias. Yo sí que creo que Grace Kelly, que maldita la hora que conoció al tipo este, al reiniero este de Mónaco, sí. Yo en este caso sí que, bueno, como hablamos, pues a ver, pues un icono de la moda, ya pues, bueno, aparte de una leyenda cinematográfica, por supuesto, pero luego sí que es cierto que el casarse con este tipo ya la llevó al papel couché, que llamábamos, y bueno, sí, pero se sacaban otras cosas. Hay una persona que queremos muchísimo y que mandamos un saludo, a la que admiramos los dos, que se llama Alicia Galeana, que nos diría que precisamente ser reina y haberse casado con el príncipe reiniero también le da ese aire más allá de superestrella y la sitúa más, como tú dices, en el glamour, ¿no? Porque encima Mónaco no es un país cualquiera. No. Entonces, también forma parte de su leyenda, diría yo, todo eso. Aparte de que perdimos muchas pelis que evidentemente se quedan por el camino. Es que a mí me pesa más esto segundo. Sí, me pesa está claro. más el que esta mujer era una actriz deliciosa, maravillosa, de estas actrices que me encantan, como tú decías, Jesús, contenida, serena. No le hacía falta mucho para expresar, para transmitirnos. Y, Jesús, yo me mojo. Mi rubia favorita de Hitchcock. ¿La tuya? Me tendría que parar a pensar. No lo sé. Hay tantísimas, pero es que se me viene a la cabeza King Nova, que inmediatamente después también se me vienen Los pájaros. Entonces, es una serie de... Me gusta mucho Grace Kelly porque encima está en una peli que es The LM for Murder, que creo que no recuerdo cómo se llamó en castellano ahora mismo. Pero es una de mis pelis favoritas, que no tiene ese aura de gran peli de Hitchcock y evidentemente entra, pero vamos, es que de hecho tengo un libro por ahí que no lo tengo delante, que es Las rubias de Hitchcock, entonces da para elegir y para hacer un especial sobre ello. Absolutamente. Yo es que la elijo a ella sobre todo porque creo que mi peli favorita de Hitchcock es La ventana indiscreta. No creo, o sea, sí, para mí, iba a decir, no es la mejor quizás, pero para mí es mi favorita. Para mí es mi favorita y es la mejor. Y ya está. Y puede ser perfectamente. Me parece un prodigio, como todo lo que hacía Hitchcock. Ya hablaremos, ya le propondré, querido Jesús, un especial sobre Hitchcock, un menú degustación de Hitchcock. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Porque como nos encanta a los dos, pues oye, aquí lo dejamos pendiente. Bueno, pues parejón de actores en este primer sabor. Vamos por el siguiente, si le parece bien. Vamos allá. Perfecto. Ácido. Ácido, ácido. Vamos a empezar ahora por ella. Venga. Gracias. Ojo, me encanta que estemos conectados. Habrá gente que piense que tenemos un guión y que esto está hablado, pero podemos asegurar que no. Porque me viene muy bien, porque estábamos hablando de Hitchcock y estábamos hablando de rubias de Hitchcock. Y en cambio, una de mis películas favoritas es otra que no es de rubias, sino de pelirrojas, por así decirlo, que es The Trouble with Harry, que es una obra casi teatral, cómica, de un humor negrísimo, pero muy ácido. Por eso la coloco aquí, además de por otras cosas, a Shirley MacLaine, que se recuerda poco que trabajó con Hitchcock, pero sobre todo se recuerda porque trabajó con alguien que ya puse en ácido, que es Billy Wilder, como en el caso del apartamento o en Irma la Dulce, y que irónicamente Irma la Dulce la podría situar, aunque sea de manera irónica, como es en el título, en otro sabor de aquí. Me encanta Shirley MacLaine, el cinismo que tiene frente a las relaciones sentimentales de sus personajes. Ya te digo, su maravilloso papel de humor británico que hacen de Trouble with Harry. Es una actriz súper versátil que tiene relación con otra actriz que luego diré peli, en otra peli, entonces no voy a adelantar, pero me ha venido muy bien conectar con lo que hablábamos de Hitchcock, porque es una de las grandes actrices de la historia del cine que a mí me gusta mucho, y por ese humor y por esa participación con Wilder, y Hitchcock en esta peli que me flipa, de Trouble with Harry, por favor, echadle un ojo si no habéis visto, la sitúo en ácido. Buah, aquí es que me toca el corazoncito porque Shirley MacLaine es que la amo. O
sea, es una mujer, es una actriz, es una señora, es una dama a la que yo adoro y le beso los pies por donde pase. Esa cara, hablaba en mi menú del día de ese rostro de Clint Eastwood, que me parece hiper mega cinematográfico. La carita de Shirley MacLaine, esa cara no puede ser más cine. O sea, esos ojos brillantes, esas pestañas larguísimas, esos labios que por esa boca salen, como tú dices, diálogos de ácidos, de Billy Wilder y otros punzantes de Hitchcock y otros deliciosos y dulces. Y tristeza también. Tiene una capacidad en esos ojos que tú dices, que te pueden llevar a cualquier sabor, porque es una actriz tan versátil a la hora de interpretar, que a mí, la verdad, me enamora esta mujer. Si alguien me dice que buscas en la historia del cine estéticamente, diría Shirley MacLaine, sin ningún tipo de duda, siempre lo he dicho. Y es una actriz inteligente, muy inteligente, muchísimo. Eso se nota muchísimo. Se nota que ella lleva el personaje por donde quiere, por supuesto, siguiendo las directrices del director en cuestión, pero es tremendamente inteligente. Pues maravilla, delicia, una de mis chicas, una de nuestras chicas. Y él, cuéntenos, ¿quién es él? Seguimos con el guión férreo que todos los comensales van a pensar que tenemos, porque has mencionado antes un comentario de Bogart sobre Dean, que me parece que le sitúa precisamente en este sabor, que es ácido. Total. Podría ser otro actor que encajaría bien en Amargo por el tipo de actuación, pero le sitúa aquí porque encarna a un tipo de antihéroe seco, cínico, rudo, sarcástico. Creo que siempre que aparece como es un galán, pese a que no sea físicamente el típico galán que podríamos emparentar, pero que al final acaba teniendo un magnetismo con las actrices con las que trabajó, que ahora hablaré un poquito de ello. Pero tiene esa ironía que siempre desde la contención, desde su cigarro, desde su muesca, logra conectar con el espectador. Y sobre todo, bueno, quiero, aparte de destacar el Casablanca, el Halcón Maltés, que es una película que me gusta mucho, quiero destacar Tener y no tener, porque es una película que encima emparenta más allá del cine con su historia romántica y romance con otra actriz maravillosa que podría haber entrado hoy perfectamente, que es Lauren Bacall, y que deja varias escenas de las más icónicas de la historia del cine clásico. Pues sí, absolutamente tal cual. Si me necesitas, Silva, ¿Cómo es esa Lauren Bacall? ¡Qué mujer, qué mujer! Y Humphrey Bogart, es lo que tú dices, se convirtió pues, en eso, bueno, no sex symbol, pero sí en ese hombre que atrae mucho, sobre todo a un tipo definido de mujer, ¿no? Ese hombre rudo, como con autoridad, como con, ¿no? Esa cosita como de dejadez, por un lado, que sí que gustaba mucho a las mujeres de la época, sobre todo. Y a mí, fíjate que fue criticado y no en esa incorporación suya a nivel cinematográfico en la comedia romántica, en Sabrina, con Audrey Hepburn. Sí. A mí su personaje, es cierto que de la película de Sabrina, es cierto que del trío protagonista, él no, creo que no era su encaje. Yo creo que sus códigos son estos, es donde mejor se maneja, estos que comentamos. Pero hay otros actores que sí que han sido mucho más versátiles, como los que venimos hablando, como el caso de MacLaine, que sí que se ha adaptado prácticamente todo, y como hablaremos algunos otros. Pero personalmente he puesto a abogar aquí porque lo que me transmite él son los códigos de las pelis, sobre todo de ese cine negro y de esas pelis tan duras en blanco y negro, y siempre con su cigarro y con esa introspección, creo que es la palabra, tan vigente que él tiene a la hora de expresar. Absolutamente. Sin embargo, apoyando esto, yo también destaco La Reina de África, que ahí sí que se sale por todos lados de su imagen habitual, y creo que hace un parejón con Katharine Hepburn. Bueno, maravilloso, claro. Qué peliculón, qué peliculón. Sí. Y un tipo John con una Huston, vida... es que... Bueno, claro, John Huston. Eso todo. Estamos hablando de nombres hoy que... Es que aquí, pues eso, nuestra Alicia Galeana va a disfrutar con este menú de degustación, pero bueno, cosa mala. O sea, nuestra Ali va a tener que estar 2 días sin comer cuando escuche este menú, porque pues, vamos, la vamos a dejar, vamos. Bueno, pues otra dupla de ensueño, y vamos con la siguiente, a ver con qué nos sorprende nuestro querido Jesús Casas, nuestro padrino, con el siguiente sabor o sensación. Vamos allá. Crujiente. Crujiente, crujiente.
Venga, le dejo que elija. Gente. Escoja usted. Burt Lancaster. Es uno de mis actores favoritos de la historia. Creo que no se ha situado, o al menos no tengo esa percepción de estar en la primera gran línea de actores. Pero para mí, o sea, es uno de mis actores favoritos por la versatilidad en la que cae. Imponente físico, el rostro, la dureza de alguna de esas actuaciones, porque él físicamente era un tipo muy rudo. Hay un director con el que colaboró en 5 películas, que es John Frankenheimer, que es otro de los vilipendiados, diría yo, o no tan conocidos del cine. En The Train, por ejemplo, es un gran ejemplo de una película física que tiene que ver con el robo o el intento de robo de una serie de obras de arte para trasladarlas a Alemania por parte del ejército nazi, y él forma parte de la resistencia francesa y tiene que evitarlo, y es una película muy física, y se lesionó, de hecho, en una de las escenas en las que sale cayendo él mismo por un terraplén, se lesionó la pierna. Y luego, en un mismo director, pero en otra película, te hace una película como Batman of Alcatraz, que creo que se llamó aquí El pájaro de Alcatraz. No recuerdo cómo se llamó en español. Bueno, el hombre de Alcatraz. Puede ser. Que se basa en una historia real de un preso que es muy conflictivo, pero la película no trata de eso, sino que trata de la introspección que él encuentra, de esa catarsis, cuando descubre un pájaro herido, empieza a cuidarlo, y él, a través del cuidado de aves, en este caso que son canarios y este tipo de ave, en su celda, empiezan a tener otro tipo de vida en la prisión, y Lancaster entrega aquí una actuación mucho más contenida, una actuación psicológica muy emocional, que evidentemente luego podemos nombrar, que hay otras como Barbara Stanwyck en Sorry One Number, ha trabajado con Deborah Kerr en De aquí a la eternidad, con ese beso, por favor. Bueno. Tiene con Ava Gardner, creo que fue en The Killers, creo que fue. Sí. Y tiene un western rarísimo, claro, rarísimo, porque Audrey Hepburn en un western sucio, como es... ¿cómo se llama? Los que no perdonan. Entonces es un actor que me encanta, y quiero destacar su mejor papel, para mí, es Elmer Gantry, que es una peli de Richard Brooks sobre un charlatán, un orador que vende todo lo que puede vender, hasta que se da cuenta de que lo que más puede vender y más beneficio le puede dar es la fe, la religión, y eso acaba en un dilema moral a través de una tragedia que no vamos a contar, y él está, pero de verdad, o sea, es impresionante lo que hace Burt Lancaster en esa película. Qué maravilla. Estoy contigo totalmente. Burt Lancaster, es cierto que está como... Siempre se menciona los nombres de siempre, ¿no? Cuando hablamos de actores, que si Newman, Brando, tal, bueno. Pero Burt Lancaster siempre está ahí como, no sé, en un segundo plano, no entiendo muy bien por qué, pero sin duda es uno de los más grandes, de los más versátiles también desde la contención, Y hablamos hace unos menús con nuestra querida Celia Casanova de El nadador. ¡Ojo! Sí, de John Cheever. Total, película que cuando hablamos de ella, de repente, pues eso, la tenía ahí como no sé, olvidada, y de repente, pues hablando de ella, dije, ¡ay, qué película tan especial! Tan absurda. Creo que no acaba de coger la esencia entera del libro, pero porque es un relato que es muy difícil de extrapolar visualmente, porque es una cosa extrañísima. Pero sí es una peli muy apreciable también de Burt Lancaster, que, para que veas, es otro ejemplo más de lo que te podía hacer. Tiene una peli donde hace algo... ¿cómo se llamaba la peli con...? No lo diré, no recuerdo ahora. Con Turner, tiene una peli en la que hace una especie de Robin Hood o algo así, no recuerdo el nombre, pero una peli de aventuras, pura y dura. No recuerdo el nombre ahora, pero tiene una capacidad para pasar de géneros y de interpretar papeles tan distintos uno de los otros, y siempre siendo él y a la vez siendo otro, que me parece súper interesante Burt Lancaster, y es uno de mis favoritos, vaya. Pues sí, desde luego. Y bueno, pues desde aquí siempre, desde Su Cine al Punto, aquí tenemos un día también dedicado, todas las mesas con nuestros proyectores maravillosos, está dedicado un día a Burt Lancaster para que la gente lo maravilloso. Ahí, y aparte, desde aquí también, mi señor papá, Burt Lancaster, es uno de sus favoritos de toda la vida. Yo Burt Lancaster en casa ha estado siempre. Así que, pues oye... Pues un abrazo para él. Oye, también. Sí. Hombre, el señor José, encantado con su Burt Lancaster. Muy bien, pues cuéntenos, ella. Vamos, pues creo que no iba a ser ella, pero me dio por pensar a la hora de salir Lancaster en una actriz que sale en una peli que tratamos hace poquito con el bueno de Manu, en temporada de premios, que es Dorothy Malone, que es otra de esas actrices que cada vez que sale en una película
te roba todo, se lleva la cámara. Y eso lo supo bien Douglas Sirk, que le entregó un papel magnífico, extraordinario en Escrito sobre el viento, que le valió un Oscar. Sus personajes con un carácter psicológico, una fuerza libre, rebelde para la época, todo lo que ella interpretaba. Y para mí es una de las grandes actrices de Hollywood que, como decía, decía y hacía en Instinto Básico el papel de Hazel, que es un poco la mentora y referencia de Sharon Stone, que es una rubia femme fatal llevada a los 90. Y bueno, pues por destacar de ella, ya hemos destacado el Escrito sobre el viento, pero también El sueño eterno, donde en una escena de 3-4 minutos le roba el corazón y lo que es un poco más abajo, los instintos concupiscentes a Humphrey Bogart y al espectador también. Ella se va transformando físicamente, se quita las gafas, se va levantando el pelo, se le suelta y mientras está diluviando fuera, y claro, pues eso genera un erotismo impresionante. Y El último atardecer es un western que me gusta muchísimo, muy teatral, que no esconde que utiliza cartón piedra, que utiliza un color muy vivo, muy similar al Technicolor, donde ella está casada con un anciano, Joseph Cotten, que es un tipo alcohólico y muy mayor, y tienen que mover un ganado que lo lleva Kirk Douglas, que es un pistolero, y a la vez el sheriff se ve obligado a trabajar junto a Douglas en este traslado. Y claro, pues ella es el trasunto amoroso entre Kirk Douglas y Rock Hudson, que es el sheriff. Entonces se genera una tensión sexual en esa película, hay una tensión entre los hombres maravillosa. Así que Dorothy Malone es impresionante esta mujer. Pues también a reivindicar, porque Dorothy Malone también, pues eso es como que nunca está ahí, nunca se le nombra lo suficiente. Y es cierto, qué mirada, qué mirada tenías, que te rompía. Esos ojos grandes, ahí como esos párpados también grandes, también que intentaban cubrir ese ojo intenso de una actriz, pues eso, una actriz contundente, una actriz con muchísima fuerza, qué maravillosa. Y eso, como tú decías, Douglas Sirk, pues gracias a él tenemos una interpretación maravillosa. Y una película increíble. Es increíble esa película, por favor. Escrito sobre el viento. Qué película, por favor. Total. Y Douglas Sirk también a reivindicar como director, porque por favor, a él, un genio. Gracias a él, Todd Haynes es quien es. Cuando Todd Haynes se mete a ese mundo melodramático de su cine, es Douglas Sirk total. Y Almodóvar. Y tanto histórico, ¿verdad? Que sé que te gusta mucho. Total. Y Almodóvar en su última etapa es Douglas Sirk, básicamente. En ese melodrama también intenso, bebe mucho del bueno de Sirk. Así que maravilla. Bueno, pues vamos con la siguiente dupla. Venga, a ver, ¿cuál nos toca? Vamos a ver. Salado. Venga, Salado. Aquí, uy, qué pareja peculiar, ¿eh? Venga, sí, dale. Pero me alegro porque habrá gente que diga, pero vamos a pasar de edad y vamos a llegar un poquito al presente, ¿no? Tony Servillo. Tony Servillo es el actor fetiche de Paolo Sorrentino, y como al final la traslación del primer programa de Salado, que fue Parténope, y Sorrentino, que es un director italiano rodeado de mar, me ha llevado a este actor que me encanta. Me encanta Tony Servillo porque me parece que es uno de los mejores actores europeos que tenemos. Destaca precisamente, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de ese contraste entre el cinismo y desfachatez que tiene su personaje de Jeb Gambardella en La gran belleza, que es una película increíble, y también la tristeza interna que tiene su personaje del paso del tiempo, de estar anclado a una novela que escribió, le dio mucho éxito pero no le volvió a dar nada más. Me parece que es uno de los personajes más grandes que ha dado el siglo XXI en el cine, iba a decir el cine europeo, pero en el cine. Y luego también tiene un rol muy significativo como político en las películas de Sorrentino. En Il Divo, que interpreta a un primer ministro, luego Silvio, que es la película en la que interpreta y por la que creo que obtuvo también reconocimiento en el cine italiano, interpretando a Silvio Berlusconi, y por la última peli, que es La Gracia, donde vuelve a interpretar a un primer ministro que
está a punto de retirarse, pero que en un momento político muy complejo como en el que estamos, lejos de decidir en función del populismo y la decisión fácil para ganar votos, lo que hace es dudar. Y creo que dudar es importante y que hoy en día es importante la duda, pensar varias veces las cosas y saber cuáles son las consecuencias de los hechos que toma alguien, y más aún cuando depende un país de ello. Creo que tiene una capacidad magnética, hipnótica y una de que empatices con él, pese a que su personaje no siempre sea moral o éticamente correcto. Maravilloso, me encanta Tony Servillo, creo que es un actor a reivindicar. Fantástico, bueno, ante esta disertación, yo no tengo nada que decir, simplemente esto hay que dar un aplauso y ya está. A Guillermo Servillo. Hay que dar un aplauso enorme, hay que dar un aplauso enorme porque es así. Y es cierto que este señor, este actor, no sabría explicar muy bien por qué, pero como tú dices, pues le siguen estos personajes, ¿no? Políticos, pero es que es cierto que tú le ves y dices, es que sí, es que parece un político, tiene físico de político y además... Tiene algo, sí, ¿cómo decirte? Que te gana, de orador, de que te está ganando con lo que te lo pasa. Es que luego tiene esa capacidad interna de la duda que hablábamos, de la tristeza, de la nostalgia. Es increíble este actor. Me gusta mucho Tony Servillo. Sí, absolutamente. Y lo que decía, redundaba en que tiene ese físico que tú a este señor le ves, pues eso, de político, de maestro, ¿no? Así como de personajes un poco más elevados, ¿no? Digamos, intelectualmente o artísticamente, o, bueno, una clase media alta, ¿no? Tiene esa cosa, ese aura, ¿no? Que luego, yo qué sé, a lo mejor le pones haciendo de un papel absolutamente distinto y también te lo clava, pero sí que tiene ese físico particular. Y sobre todo, él tiene algo que tiene ese tipo de actor que tú sabiendo tanto de interpretación, evidentemente conoces más que yo, eso que tenía Ferran Gómez y ese tipo de actores que sabes que maneja, o sea, sabes que ellos manejan todo, el espacio, el tono, el gesto, cómo fuma Tony Servillo, y eso yo creo que eso es algo innato, o sea, manejar todos los aspectos de la actuación, creo que es algo que está al alcance de muy pocos y que solo da la edad, y yo creo que Servillo lo tiene. Sí, tal cual, es así. Maravilla, tal cual. Lo dejamos así porque lo has definido perfecto. ¿Y quién es su pareja de baile en este caso? Ha quedado un poco raro, pero es una muchacha de 30 años que creo que se llama, yo soy una persona muy mayor ahora mismo, entonces el concepto Nepo Baby, perdóneme Vicky Believer, si se dice así o no, que quiere decir que es hijo de una estrella de Hollywood, como es hija, perdón, de una estrella de Hollywood como era, fue y ha sido Andy McDowell, y es Margaret Qualley. La he puesto en salado precisamente porque tiene que ver también con esa irrupción que ha tenido en su generación de todos los que salieron en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que logró reunir a todos los que ahora están en boca. Mickey Madison con su Oscar, Butler, todos los jóvenes que la hija de Uma Thurman y Maya Hawke, están todos ahí. Pero pienso que Qualley es la que ha logrado dar el salto, más allá de ganar algún Oscar, que sí lo ha hecho Madison, de convertirse en estrella de su generación. Tiene ya un gesto propio, que es ese morder de labio, que es tan típico de ella, y que lleva en todas las películas prácticamente. Se formó en el ballet, como por ejemplo Tom Holland, que yo creo que eso también ha hecho que físicamente en pantalla sea magnética, que haya hecho anuncios con una electricidad muy propia y con una identidad que la destaca entre otras actrices de su generación. Creo que también es muy versátil, porque por ejemplo ha coprotagonizado, aunque es un papel más de reparto, en una película que a ti y a mí nos gustó muchísimo, como es Blue Moon de Richard Linklater, y que es súper clásica, y a la vez un año antes había hecho La Sustancia de Coraline Farguear, que fue es todo lo contrario a Blue Moon, y ella está impresionante. La primera vez que yo la vi, más allá en un papel más grande que el de Once Upon a Time, es una serie que se llama La Asistenta, de 2021, donde su madre es su madre biológica también, que es Andy McDowell, y donde ella hace de madre soltera joven y demuestra en su día, recuerdo que demostraba una madurez para tener, no sé, tendría 23 años o 22 años cuando estuvo haciendo eso, que me dejó perplejo, más allá de que decía, bueno, pues esta es una joven, a ver desde qué sale, y yo creo que se ha marcado un lugar en la cinematografía de
yo creo que es la cabeza la cabeza visible de toda esta generación que están luchando por tener el espacio como estrella de Hollywood. Yo creo que Margaret Qualley es una tipa valiente por elegir papeles, pero yo creo que está ahí. Pues sí. Yo la primera vez que la vi fue en The Nice Guys, en Dos buenos tipos, de Shane Black. Sí. Película también a reivindicar con el amigo Goblin y con el amigo Crow. Ahí, y luego, pues eso. Es maravillosa esa película. Maravillosa. Menuda filmografía se está marcando aquí la muchacha. Y súper diversa, ¿sí? Sí, súper diversa. Y ese aura de estrella lo comprobamos en la última gala de los Oscar, que sin venir a ningún ton, pues digamos que le dieron su espacio en ese número musical a lo chica Bond, ¿eh? Y eso quiere decir mucho. La industria la tiene ahí como... esto es una pedrada mía, pero no la veo como chica Bond. O sea, la veo haciendo de Bond como chica. Total. Porque creo que tiene el físico, tiene el carácter para ser un Bond femenino. Y me parece, de verdad, ese número es impresionante. Maravillosa, es que es maravillosa. Tiene una fotogenia, es que no puedes dejar de mirarla. Es imposible dejar de mirar también, bueno, destacar sus colaboraciones con el amigo Lantimos, tanto en el primer papel en Pobres Criaturas hacia el final y Kinds of Kindness, película discutida, me encanta. Y nada, una chica valiente, además arriesgada, y la vamos a ver este año también en la nueva peli de Ridley Scott, The Dog Stars, con Jacob Elordi. Eso es. Y además creo que eso es 26 de agosto, 30 de agosto, se estrena relativamente poco, relativamente pronto. Y antes has mencionado a los Coen, y también tiene un par de películas con Ethan Coen, que son muy divertidas. Creo que la primera más que la segunda, Drive Those Away, pero que también es otro registro más, muy valiente para ser una actriz tan joven y que podría guardarse un poco también en papeles tan arriesgados físicamente, porque hace de una chica lesbiana que no se corta para nada, y son papeles que ahora va a hacer Posesión, que es el remake de la peli de Sam Neill, que en paz descanse, de hace 30 años. Entonces es muy valiente y muy a reivindicar Margaret Qualley y a seguir. Total, y en su jovencísima edad todavía ha vivido ya una injusticia de los Oscar, que fue la de que no le nominasen por La Sustancia a Mejor Actriz de Reparto. Ya ha vivido una primera injusticia, porque eso fue, en fin. Maravilla la Qualley, pues menuda dupla también. Pues vamos a continuar con el siguiente saborcito, porque esto es una cosa. O sea, el menú que nos está ofreciendo aquí nuestro padrino, chicas, ratitas. Fíjate, están las ratitas calladísimas, escuchándote, están aquí. Por cierto, espera un momentito. Oye, ¿habéis preparado ya los proyectores, chicas? Siempre a mitad de menú tengo que estar pendiente. ¿Los habéis preparado ya o qué? ¿Sí? ¿Están todos o qué pasa? ¿Qué? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? No os entiendo del todo todavía. Sí. Venga, vale, pues vete para allá. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no están? Pues venga, a ponerlos ya. Venga, vamos. Venga, ya. Los quiero ya. Venga. Ay, este rollo ponlo bien. Me pongas bien en el rollo. Ay, madre mía. Por favor. Es que ya, no me repite. Están, bueno, ya, venga, ya. Esto es una cosa. Esto es una. No para. Es que escúchame una cosa. Estas ya se están subiendo un poquito a la parra. ¿Te quieres callar ya que no te estoy escuchando? Se están subiendo a la parrilla, O sea, están ya en plan estrellas. De hecho, en la careta que subimos cuando subimos el podcast a YouTube, ya aparecen las ratitas. Sí. Ojo, normal. O sea, ya están cobrando un protagonismo que no sé si me gusta demasiado. Bueno, pero a la gente sí, le tenemos mucho cariño. A ellas y a la cabra del principio. Mucho amor. Las queremos mucho, sí. Tenemos mucho aprecio. Sí, yo las quiero mucho. La cabrita te vuelven loca. Sí, me vuelven loca. La cabrita, ella suelta su amargo y la tengo aquí al lado, que no hay cabra. Está aquí, está medio dormida ahí la pobre. Es dócil. Los años. Es muy dulce, y es muy dócil y además es mayor. O sea, ya la cabrita tiene unos pelajos y unas barbas ya que bueno, pues eso, la estamos cuidando porque está muy delicada. Así que bueno. Bueno, vamos a continuar después de ya estar preparados todos los proyectores que deberían haber estado preparados al principio, pero bueno, así son ellas. Vamos con el siguiente saborcito. Ojo a lo que viene, ojo, Vamos allá, vamos a ver. Fresco. Fresquito. Cuéntanos. Voy a seguir la línea de frescura que venía siguiendo y me voy a ir a un actor, Herbert Marshall, que nació en el siglo XIX, concretamente en 1890. Herbert Marshall es un actor que triunfó en los años 30 y que trabajó, es actor británico, con lo cual ya eso da pistas del tipo de
de actuación elegante, sólida, de manejar mucho los espacios, como también hablábamos antes de galán, que ha hecho. Trabajó con Ernst Lubitsch en 1932 y 37, en el 32 en una película que se llama Un ladrón en la alcoba, que es maravillosa, en la que hace de una especie de, diría que estafador, porque él engaña a una mujer, etcétera, y es un romance muy, muy chulo. Y en Ángel, con Lubitsch también en el 37. Trabajó con Von Stenberg en La Venus Rubia, la que compartió un cartel con Cary Grant y Marlene Dietrich. Y trabajó también con Alfred Hitchcock en Murder y en Enviado Especial. Pero quiero pararme más allá de trabajó con muchísima gente más, es uno de los actores más grandes de los primeros pasos del clásico, después del mudo. Pero sobre todo, él y Hitchcock tienen un papel muy importante en la historia del cine, y es que cada vez que alguien ahora vea cualquier película en la que un actor o actriz se esté mirando o esté con la boca cerrada y estemos escuchando su voz en off sobre los pensamientos que está teniendo, divagando, reflexionando, hay que recordar que en Murder fue la primera vez que Hitchcock utilizó la voz en off expresiva y narrativa de lo que estaba pensando un personaje, cuando Herbert Marshall se miraba a un espejo y estaba divagando y pensando en lo que ocurría internamente con la boca cerrada. Y eso fue un paso sonoro brutal, de manera expresiva y narrativa para el cine, y a partir de ahí, pues evidentemente lo ha utilizado muchísima más gente, pero aquí hay un primer paso en el que están juntos Alfred Hitchcock y Herbert Marshall, al que quería dedicar este huequito. Pues además, otra cosita que, fíjate, Marshall perdió la pierna en la Primera Guerra Mundial, perdió una pierna, y actuó durante toda su gran carrera disimulando eso. Y apostaría a que cualquiera que vea una película de Herbert Marshall no se daría cuenta de absolutamente nada. Yo eso no lo sabía. Qué bueno, me dejas loca. Vaya, pues vamos, justamente yo soy ese tipo de espectadora en este caso que nunca lo he notado. ¡Wow! Maravilla, vaya datazo, ¿eh? Sí, también es dice curioso. mucho de su carácter y de su ansia de superación, de asimilación, de integración de su nueva situación, y para nada le ha limitado. O sea, por lo menos no hemos visto limitaciones algunas, en este caso en el bueno de Herbert Marshall, ¿eh? Otro actor a reivindicar. Estás sacando. Que volverá a aparecer dentro de un ratito, pero bueno, vamos a guardar eso para más adelante. Y eso, mencionadas algunas películas, pero también está Cara de Ángel, Duelo al Sol, La Loba, sí. Ojo. ¿Justo? Brutal. ¿Y ella, su pareja de baile en este caso? Es un poco, o sea, injusto también, porque cuando diga Catherine Deneuve, evidentemente, habiendo trabajado con Buñuel en los papeles que trabajó, sobre todo, aparte de Tristana, que es para mí la obra maestra de Luis Buñuel, dentro de que tiene 17 obras maestras, pero me parece impresionante, en Belle de Jour, porque evidentemente hace de una mujer cotidiana, normal, pero que tiene ese impulso de dedicarse a la prostitución o entrar en un prostíbulo. Pero no me refiero tanto a eso, sino que yo me he ido a la frescura en Catherine Deneuve, porque una de mis películas favoritas, musicales, que sé que es esto algo que me enraiza con alguien con quien comparto mucho tiempo laboralmente y amistad y muchas cosas con ella, aunque no lo parezca, que es con Vicky, y es que nos emparenta el gusto por el musical. Y Los Paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, es una de mis películas favoritas, en la que Deneuve protagoniza junto, no recuerdo ahora el actor, bueno, se me ha ido, pero sí que la película narra un enamoramiento que es muy bonito, muy colorido, que tiene mucho que ver, evidentemente, con los paraguas y con la lluvia, pero que tiene un final muy, no sé si trágico, por así decirlo, pero sí que es un final amargo y que acaba muy frío, y tiene que ver literalmente con una nevada, por una decisión que toma el personaje de él y que rompe el corazón de ella. Es una película que dio paso, por ejemplo, a Chazelle a meter cosas en su La La Land, que es otra grandísima película que este año creo que hace 15 años, creo que es el aniversario, puede ser. Entonces, bueno, creo que Catherine Deneuve, por este papel y por otros 27 millones más, es una de las grandes del cine francés, junto a Brigitte Bardot, que murió hace poquito. Y bueno, Catherine Deneuve, tengo anécdota, y es que tuve la suerte de coincidir con ella en el último Festival de Cannes, de que me firmara el cartel que le dedicó el festival hace 4 ediciones, porque protagonizaba una película con Léa Seydoux. Y a la salida coincidimos con Catherine Deneuve, que
que tuvo a bien firmar y que tener a una leyenda del cine viva como Deneuve es un lujo, y me parece que frescura, evidentemente, porque creo que es alguien a reivindicar en sus películas, y que la gente cuando vuelva atrás va a ver a una belleza absoluta, increíble. Y bueno, pues qué decir, que yo invito a ver las 3 películas que he mencionado y mucho más, pero sobre todo hay un final en Tristana donde ella está con una cosa que no podemos definir, pero va con un bastón, y genera una sensación, una provocación y una inquietud tan extraña que es muy turbia la película junto al personaje de Fernando Rey. Así que Catherine Deneuve completa esta dupla. Fantástico, fantástico. Una cosita, nota al pie, La La Land cumple 10 años, que ya sabemos que hay gente 10 años, que ¿verdad? Era aniversario, pero no, no 15 no sabía. Una ratita me lo ha dicho. Me ha dicho que son 10 años. Y vale, escucha, es que hay que estar en todo. Maravilla. Y yo también recomiendo otra película de la de Nef, que ya que estamos con este, que yo también soy muy afina a los musicales, me encantan. 8 mujeres, de François Ozon. Sí. Oye, también un musical fresquito. Muy fresquito. Muy bien, pues dupla maravillosa. Y vamos ahora con un saborcico que nos encanta, ¿eh? Y vamos a ver qué dupla nos trae aquí nuestro amigo Jesús. Vamos a ver cuál nos toca. Dulce. Bueno. Yo como tengo aquí la chuletilla, nunca mejor dicho en un restaurante de cine, tengo aquí la chuletilla, yo ya sé quiénes son y bueno, creo que están clavados en el sabor. Adelante. Voy a empezar con ella, porque creo que es el sabor más obvio. Yo he intentado salir airoso de no caer en la tentación, de no ser original y decir a quien digo. Pero es que es imposible. Es que, siendo sincero conmigo mismo, no puedo pensar en Dulce y no nombrar a Audrey Hepburn, que es la actriz más dulce, la cara más radiante, luminosa, yo creo que del cine de todo. Diría que la historia del cine, pero del cine de Hollywood seguro. Además, está nombrada por el American Institute como la 3ª mayor leyenda en cuanto a actrices de la historia del cine, solo por detrás de Katharine Hepburn y Bette Davis. Entró por la puerta más grande, con Vacaciones en Roma, que si no me equivoco tenéis un programa Los Ángeles, que desde aquí siempre es un programa a reivindicar y por favor acudir a él, porque eso es increíble. Y fue William Wyler el que la introdujo cuando Elizabeth Taylor dijo no, y él dijo, pues vas a ser tú, donde hace una princesa junto a Gregory Peck, y cuya bonomía, dulzura, generosidad, honestidad en el propio reparto, porque Peck dijo que de algún modo también se enamoró de ella. Le valió su primer Oscar y a partir de ahí fue un icono absoluto, hasta los años 70, donde empezó a dedicarse a causas más humanistas a través de UNICEF, etcétera. Y cómo no recordar sus papeles, pues con la guitarra, cantando Moon River en Breakfast and Tiffany's, mirando el escaparate, y papeles muy divertidos como Funny Face con Fred Astaire, que tiene una química también que parece imposible y acaban teniéndola. Charada, Cómo robar un millón. Y aquí sí quiero destacar una peli que me flipa, me encanta, y que habla bien de Hepburn porque la saca de ese papel que estamos hablando, y es La calumnia, que coprotagoniza junto a Shirley MacLaine, que es otra que ya hemos mencionado aquí, y en la que ambas cuentan una historia sobre la rumorología, lo que genera los chismes en un pueblo en torno a una relación cercana entre 2 mujeres, que os podéis imaginar, y a la que os invitamos a acudir porque es absolutamente maravillosa esta película de William Wyler, donde las dos están fuera, porque no diría que fuera de lo que está acostumbrado el espectador, pero creo que no fuera de su talento, porque lo tienen, y ofrecen un papel que ambas, que es impresionante. Esta película me vuelve loco. Brutal. 2 en la carretera también, con Albert Finney, con otro gigante, Albert Finney, como me gusta. 2 en la carretera, por favor. ¿Tiene tantas esta mujer? Tantas, todas. Y luego aquí solo hay una palabra. Yo es mencionar a la Hepburn y me viene la palabra ángel. Para mí lo es un ángel, ya está, no hay más. Es de estos seres que vienen aquí, están un tiempo, unos años, luego se vuelven de donde hayan venido, y es un ángel. O sea, es la cara más bella de la historia del cine. Nunca nadie nos va a regalar ese rostro bellísimo, natural, esa elegancia, ese saber estar.
Y bueno, como actriz era inmensa, que cuidado, que no nos quedamos aquí solo con ese aura No, era actriz sino que como actriz era increíble. Y además vivió una infancia compleja, porque en plena guerra sus padres creo que tenían cierta afinidad con el fascismo, eran medio seguidores de la filosofía antes de la guerra nazi incluso, y reconoce ella misma que la infancia fue una etapa dura, y aún así es curioso cuando ves los papeles tan luminosos que ella misma tiene, el contraste que hay en su formación como bailarina y todo lo que tuvo que pasar durante la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a Hollywood a través de Wilder. Wow. Un dato que tampoco sabíamos aquí, ¿eh? Estamos ¿Podemos aquí tirar un aprendiendo. juego y que nos dejen un comentario? Venga, adelante, venga. A ver si hay alguien que nos dice actrices actuales desde del siglo XXI que tengan el aura en pantalla que Audrey Hepburn. En pantalla y fuera. A ver si alguien... nunca lo hemos encontrado. Siempre hay alguien que dices, pero hizo esta peli que es turbia, en la que hace estos personajes mucho más oscuros, tal. Pero, o sea, esa figura que tú has dicho de Ángel, de Hepburn, yo no recuerdo una sola actriz que solo sea Ángel, tanto en su personaje público como el personaje actriz. Pues nada, gente, comensales, escribid en comentarios qué actriz actual os recuerda en algo a la Hepburn, a Audrey, a ese ángel maravilloso. Y yo es que sinceramente no me viene ningún nombre. Lo que dices tú, Jesús, esto de decir, o sea, impoluta en todos los aspectos. O sea, te van a venir nombres y vas a repasar su filmografía y vas a decir, ay, pero aquí no, o externamente es tal, tiene esta polémica tal, pero impoluta, diría que no. No. Lo dicho, un ángel, y ya está. Bueno. No, espera, que nos queda él, que iba yo, que iba al siguiente. Es que la pareja de Intenso, ya la veréis. Hombre, que nos queda él, por favor, cuéntanos. Él es... Dulce lleva muchos sitios, pero para mí James Stewart es el mayor actor de la historia del cine. Si tuviera que elegir uno por encima de todos, cosa que nadie me ha obligado a hecho, le elegiría a él. Se dice que era el yerno de América por sus papeles nobles, defensor de la causa, su bonomía, su rectitud, porque lo tenía cuando empezó con los primeros papeles de Frank Capra en los primeros años antes de la guerra, Caballero sin espada, que es una película donde está absolutamente increíble, El séptimo cielo, y llega la guerra. Hay un cambio en él porque él se quiere alistar para ir a la guerra, se alista, no solamente se alista, sino que también es comandante de las fuerzas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una curiosidad que luego, si nos da un poquito de tiempo, al final te cuento, pero por no irme de aquí, que tiene relación con Madrid y con un hotel de Madrid. Vuelve de la guerra, él le marca la guerra y por supuesto sigue haciendo ese tipo de papeles como el de Qué bello es vivir de Frank Capra, pero empieza a haber cierta amargura, ya empieza a elegir otro tipo de papel que no solamente es ese de yerno de América, y empieza a trabajar con directores como Hitchcock, como Anthony Mann, como Delmer Davis y como John Ford. Y claro, empieza a trabajar en películas como La Soga, obras maestras como ya has dicho tú antes, La ventana indiscreta. Empieza a trabajar en Winchester 73, que es una película increíble, dura. Dos cabalgan juntos, de John Ford. El hombre que mató a Liberty Balance, donde él llega al salvaje oeste y junto a John Wayne entregan una película absolutamente maravillosa. Y creo que no hay actor más versátil que haya sido capaz de expresar cosas tan opuestas en el cine, desde un personajes duros a asesinos prácticamente, hasta... Y es algo que él, lejos de rechazar, acogió y queriéndose salir de esa imagen que Cary Grant casi nunca salió, de recto y de perfil, y cosa que sí hizo en este caso James Stewart, y me parece que es... a mí es mi actor favorito de la historia del cine por 27 millones de cosas y películas que me han marcado, y yo es ver a James Stewart en una película y quedarme rendido. Entonces, James Stewart. Qué bonito. Pues antes de que nos cuentes la anécdota, estoy contigo. Qué versatilidad. Y hay una cosita que creo que dijo José Luis García en algunos de sus Qué grande es el cine. Creo que cuando emitieron, no sé si justamente La Soga o La ventana indiscreta, no, fue con La ventana indiscreta, que dijo, si os fijáis, James Stewart
interpreta con las manos. Sí. Y dices, y es cierto que tenía unas dotes interpretativas tan elevadas, mayúsculas, que las trasladaba a nivel físico de manera también contenida desde la organicidad. Y es cierto que tú te detienes a ver interpretaciones del grandísimo James Stewart y dices, qué lección de interpretación, señores. Aquí ni Actors Studio ni hostias, hablando pronto y mal. Yo soy muy poco defensora de las artes del Actors Studio, no soy nada pro. Me gustan los actores, sobre todo, bueno, hablamos de la escuela británica, en este caso James Stewart no es británico, pero sí que tiene ese deje. Tiene algo, sí. Sí, tiene esa cosa, esa elegancia, esa organicidad, esa naturalidad. Y esa... Sí. No, dime, por favor, no, arte digo. No, nada, era simplemente redundar en eso, en que tú te lo creías en todo. A ti James Stewart te quería vender, qué sé yo, un calzoncillo sucio y te lo vendía, te quiero decir. Así me entiendes. Pero fíjate que hablando de lo que hablas, que es esa rectitud y contención, me voy a 3 escenas. En Qué bello es vivir, el final está absolutamente alienado y te lo crees. O sea, él va roto por las calles y en Centauro del Desierto. En El hombre que mató a Liberty Balance, en la escena del filete, la famosa escena del bistec, vuelve a estar otra vez súper intenso y es algo que te comes. Y en cambio, lo que hablabas de venderte, hay una escena que me gusta mucho de dos cabalgan juntos, que tiene que ver con él, que es una conversación enfrente de un río junto a Richard Widmark, en la que los dos es un plano fijo de 7, 8, 25, podría ser 5 horas de los dos hablando. Y te quedas pensando lo que dices tú. Y dices, esta gente se podría comer pipas en un banco que yo iba a estar ahí. Sí, tal cual. Tiene eso. Cuéntanos. Bueno, en los años 50, en la década de los 50, los hoteles en Madrid tenían una serie de restricciones para los artistas y tal, porque eran considerados gente de la farándula. Y bueno, los hoteles grandes de Madrid, el Ritz, Palace, tal, tenían restricciones. Entonces, allí que el bueno de James Stewart estaba alojado en Madrid, fue a pasar al Hotel Ritz, de paisano, lógicamente, y no le dejaron pasar. Le dijeron, usted aquí no puede pasar, usted es actor, tal. Y él, ¿qué hizo? Coger su placa de comandante galardonado de las Fuerzas Aéreas Americanas en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues la presentó y a partir de ahí, evidentemente, al ser un héroe condecorado de la guerra, pues ya pudo tener percha. Y me parece, no sé si es una historia, evidentemente no sé si este tipo de historias que se acaban dando a vuelta y se genera una leyenda en torno a ellas, pero me parece muy, muy chula y creo que hay algo escrito incluso en el libro del hotel, de tal, algo hay, pero no sé exactamente cuánta veracidad habrá, pero creo que es una leyenda que se forma en torno a Stewart y España que me parece, Madrid concretamente, que es interesante. Pues sí, qué bonita, qué interesante y además es que la estabas contando y lo estaba viendo, ¿eh? Estaba viendo, te lo imaginas, ¿verdad? Sí, me lo imagino absolutamente. Ay, qué grande James Stewart. Otra de esas filmografías que es, por favor, gente, o sea, tenéis que devorar la filmografía de James Stewart porque vais a ver, como dice Jesús, uno de los mejores actores de la historia del cine, para él el mejor, para mí uno de los 3 mejores. Y en él vemos, pues eso, es que antes ha mencionado Jesús películas que dice, Dios mío, pero es que son obras maestras indiscutibles. O sea, impresionante James Stewart. Ay, bueno, y ahora vamos... Esta pareja, escúchame, si hubiesen coincidido en el tiempo... Se matarían. Se matan. Vamos allá con el siguiente sabor. Venga, vamos a ver. Intenso. Bueno. Dale. Empieza por quien quieras. Empieza por él. Venga. Empieza por él, que hay una frase suya en la que dice, no creo en Dios, sino que creo en Al Pacino. Ahí está. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a tirar del hilo y te puedes imaginar el tipo de actor y el tipo de clase y escuela que ha tenido. Y no es otro que nuestro Javier Bardem, que es el único actor español con un Oscar de la Academia, que también, aparte de Pacino, menciona a Brando como parte de sus referencias. Podríamos hablar muchísimo de Bardem, pero en el apartado intenso quiero mencionar y también animar a la gente. El ser querido, película de Rodrigo Sorogoyen, se estrena en unos días, si no está ya, 26 de agosto. Y es, por favor, ir a ver a Bardem en pantalla grande. Es absolutamente
acongojante lo que hace en pantalla a nivel de intensidad, como el propio director, Rodrigo Sorogoyen, es un tipo que maneja muy bien la tensión, pero de verdad, Bardem ganó el Oscar por generar tensión con un papel como el de Anton Chigurh en No es país para viejos de los Coen, que es icónico ya por todo en la historia del cine, y este papel del ser querido no le queda atrás. Este papel de ser querido tiene la escena del año, que no voy a decir nada más, para que la gente vaya simplemente, y seguramente en esa escena uno piense: yo no a este hombre no le dirijo la palabra nunca porque puede ser que me mate. Y es todo lo contrario, que luego Bardem está con él y es un tipo que fue bastante afable con nosotros, ¿no? Me parece que es uno de nuestros grandes actores de la historia del cine. Tiene una capacidad para hacer papeles intensos, yo creo que es donde mejor se maneja, pero también tiene la versatilidad para ser un gran actor de cámara, de obras más pequeñas y teatrales. Y pues qué decirte, también aparece en grandes blockbusters. Le tenemos en Dune, que viene a final de año. Pero bueno, quería rescatarle sobre todo porque como nuestro gran actor del momento, y sobre todo por una grandísima película que animamos a que vayáis a ver, que es El ser querido, y en la que Victoria Luengo, sin otra actriz que diera la réplica que ella da y al nivel que está, no existe película, solo existe Bardem. Y Victoria Luengo logra que haya película. Qué bien. Es que Victoria Luengo es intensita también, cuidado, cuidado con esa mirada también de Victoria Luengo. Bueno, yo tengo unas ganas terribles de ver ya la película de Sorogoyen. Y bueno, decías tú, Dune 3, pero que también le vamos a tener, bueno, no lo sé si se estrena este año, la de Bunker, de Florian Zeller. Sé que va a Venecia. Se va a estrenar seguro, pero no en España, que están llegando cosas a 2027, entonces va a estar en la carrera al Oscar, diría yo, casi seguro. Pero no sé si se nos va a estrenar en España. No creo que no tiene fecha todavía definida para estrenar en nuestro país. Entonces, hay muchas de las que se estrenan en 26 que ya tienen fecha 27. Ganas también de verla ahí, por supuesto. Sí. Junto a Penélope Cruz, si no me equivoco. Sí, así es. Y con Paul Dano, que bueno, maravilloso. Y también, y Patrick Schwarzenegger, cuidado, también está en ese reparto de la nueva peli de Florian Zeller. Florian Zeller, que The Father a mí me parece una auténtica joya. Sí. El hijo me parece un pluf. Y vamos a ver esta. Si está en pero un director a seguir, desde luego. Sí, eso sí. Sobre todo con el padre de Father, a mí me parece una película espectacular, pero el hijo sí que me dio bajón. Pero bueno, que lo que está claro, Jesús, es que la pareja Penélope Cruz y Javier Bardem les vamos a tener hasta en la sopa por las alfombras rojas y seguro en premios, ya sean nacionales, internacionales, les vamos a tener hasta en la sopa una vez más. Y bueno, eso, y en Bunker, que de nuevo, yo ya no sé cuántas películas han compartido juntos, pero ya unas cuantas, creo que 6 fácil, Bueno, pues maravilla. Bardem, que a mí me gusta, cuando más me gusta es cuando está jugón. A mí en F1, a mí también. En F1 me encanta. Está jugón, con su colega Brad Pitt, está jugón. Me encanta en El buen patrón, me encanta. También, claro. Sí, la comedia, tiene una vis cómica muy buena. Creo que me pasa igual que con DiCaprio. Son actores intensísimos que me gustan siempre más cuando están menos intensos. Me gustan más con su lado jugón, con su lado desinhibido. Así que, pues nada. Pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando veas a Ser querido lo hablamos. Pero, de verdad, o sea, es que es... Sí, no. Entiendo lo que dices, pero de verdad, la sensación que tuvimos de salir de la sala diciendo yo a este hombre no me lo quiero cruzar, literalmente... Es increíble. Entonces, sí, por supuesto, y mar adentro. O sea, que tiene una cantidad de películas a destacar increíbles y diferentes papeles. Como tú dices, F1, creo que su papel a mí me llega menos porque tiene menos metraje del que a mí me hubiera gustado, porque creo que le podrían haber desarrollado un poquito más. Pero, Jorín, acaba de hacer una serie con Scorsese sobre... te lo diré. Sí, la del, el Cabo del Miedo, la serie basada El Cabo del Miedo. Ahí, claro, viene de Niro. Entonces, claro, pues, él se maneja muy bien esos códigos. Sí, claro. Bueno, no es país para viejos, obviamente. En fin, si es que es un actor estupendo y que le marca mucho ese físico tan fuerte, tan contundente, esa voz, esa voz tan grave, tan dura, ¿no? Tan rasgada por momentos. En fin, muchísimas veces nominado al Oscar, yo ya he perdido la cuenta. Villano de Bond, también, villano de Bond. Uno de los mejores villanos de Bond. Sí, de los últimos Bond, sí. Sí, así que pues es un actor muy completo, pero que, bueno, no es de mis favoritos, Yo le veo siempre demasiado sus referencias. Se nota mucho que le gusta Pacino, se nota mucho que le gusta De Niro y no es malo, Pero a veces... No, es intenso, o sea, está en el sabor, que creo que a mí me ha llegado, por supuesto, y más con esa referencia tan temprano. Por supuesto que sí, intensísimo. Los lunes al sol, qué maravilloso está ahí.
Qué maravilloso son Los lunes al sol. Qué maravillosa película Los lunes al sol, a reivindicar también, de Fernando León de Aranoa. León de Aranoa, qué buena es. Maravilla. Bueno, a mí ella me vuelve loca. Háblanos de ella. A mí también. Háblanos de ella. O sea, creo que Bette Davis te vuelve loca a ti, te vuelve loca a mí y vuelve loco a todo el que tenga alrededor. O sea, a todo el que tuvo alrededor. Yo creo que es una de las actrices con más garra, magnetismo y dureza que haya podido ver en el cine. Claro, es increíble porque vamos a traer a Wyler a colación, porque Jezabel, o Jezabel, como lo queramos nombrar, perdón por la pronunciación, le valió su segundo Oscar y a la vez le valió una pelea continua en rodaje por un romance, disputa personal, como lo queramos llamar, con el propio Wyler, que los llevaron a los dos a una ruptura, pese a reconocer que ambos fueron el amor de la vida del otro. Aún así, como la gente inteligente acaban trabajando con los mejores y sabiendo que son mejores cuando lo hacen, lo hicieron después como por la carta, y la película favorita de las tres en las que trabajaron, que es La Loba, y aquí es donde entraría Herbert Marshall, porque también tiene algo en esta peli. Es impresionante lo que hace en esta peli, como despiadada heredera que lucha contra todos sus hermanos, que es capaz de vejar a su propio marido que viene enfermo de la guerra, y ella misma trasladó esa imagen de fuerza que también llevó a Eva al desnudo, por favor, una película iconiquísima de Mankiewicz, y que trasladó a su vida pública, porque tuvo problemas con Warner, tuvo disputas personales con todo el que trabajaba, con sus propias compañeras de trabajo como Joan Crawford también, y creo que es una actriz tan grande y a la vez transmite una enajenación y contrarresta eso con un magnetismo en la cámara que tenía que estar en intenso, porque arrasaba con todo, era un elefante en una cacharrería, tanto sus papeles como ella. Mira, yo solo con Eva al desnudo y que fue de Baby Jane, aunque esta señora se lo hubiese hecho estas dos películas, para mí ya es la más grande. O sea, es lo que tú dices, es fuerza, es garra, es inteligencia, es potencia interpretativa. O sea, esta mujer eclipsaba a todo el mundo. O sea, lo siento. Sí. O sea, es que... Tal se acaba la peli, el resto solo puede ser inteligente y apoyarla y decir, vale, voy a hacer lo que ella me diga. Y yo creo que eso Wyler lo tenía claro. Vamos a jugar en torno a Bette Davis y ya a partir de ahí vamos a que la película surja. Y yo creo que es impresionante, es increíble lo de Bette Davis. Sí, ¿y en qué fue de Baby Jane? Bueno, con Joan Crawford, o sea, ese duelo interpretativo, ese duelo interpretativo, Dios mío, por favor, pero es que no se puede ser más potente. Creo que es el duelo interpretativo más potente de la historia. Vaya dos gigantes. Sí. Y qué bonita la imagen de Bette Davis cuando le dieron la concha de oro en el Festival de San Sebastián, en el Festival de Cine de San Sebastián, chiquitita, muy delgadita, al poco murió, pero esa cosita chiquitita, esa mujer adorable de padre tenía 120 años. Y sí, verdad, que casi como una viuda, ¿verdad? Como muy como siempre muy cerrada en sí, pero claro, luego la recuerdas y jolín, ¿no? Claro, y ves a esa mujer inmensa, pero eso la ves ahí tal, cuando fue a recoger ese premio merecidísimo, tan chiquitita, tan delgadita, y dices, wow, qué fuerza tenía esta mujer, qué ojos, y qué bella, un físico preciosa. Diferente. A mí me gustaba de esta época dorada de Hollywood en que el físico de las actrices es que eran distintas todas. O sea, no había un patrón. O sea, el físico de la Hepburn era el físico de la Hepburn, de Marilyn, de Bette Davis, de la Dietrich. Eran totalmente distintas, tipos de belleza absolutamente distintos, y qué maravilla, qué riqueza en todos los aspectos nos dieron los actores y actrices de esa época. Ay, bueno, vamos con un al punto muy especial. Vamos a pasar nuestra cortinilla y vamos con un homenaje. Al punto. Bueno, pues desde aquí un homenaje. Me dijo nuestro padrino Jesús cuando le invité de nuevo al programa, me comentó, oye,
¿qué te parece si en el sabor, en la sensación de Al Punto, le hacemos un homenaje a este actor que se nos ha ido hace poquito? Y de forma, por lo menos para mí, absolutamente inesperada. No tenía ningún tipo de conciencia de que estaba enfermo, y fue yo no me lo creía, fue un shock. Así que te dejo a ti, haz los honores para hablarnos de un actor inconmensurable. Es duro y no existen sabores para hablar del impacto que generó el pasado 30 de julio su noticia del fallecimiento de Manuel Jesús Fernández Serrano, que todos conocemos más como Manolo Solo. Se me pone la piel de gallina aún hoy porque, como bien decías, le veíamos en el mejor momento de su carrera. Acababa de hacer Una quinta portuguesa, acababa de hacer La desconocida en Netflix, estaba grabando una serie producida por los Javis, tiene por estrenar una película todavía que se estrenó en el Festival de Cannes de Diego Guedes, en el Festival de Cannes en el que coincidimos con él, y es lo que decías, he tenido la fortuna de coincidir con él en varias galas de premios, etcétera, este año, siempre con un gesto amable, siempre con un buen hacer y un buen talante con nosotros, pero más allá de todo esto, que Manolo Solo es uno de los grandes de nuestro cine, no solamente en nuestros últimos tiempos, en los que hacía protagonistas, sino porque ha sido uno de los grandes secundarios. Al principio lo mencionabas en tu intro, en tu menú. Estos rostros que muchas veces no tienen el hueco que tienen los protagonistas, pero que Manolo sí logró hacerse un hueco y que ganó un Goya por 7 minutos en pantalla, y eso solo lo puede hacer alguien tan grande, a la altura del Aníbal Lecter de Anthony Hopkins, por ejemplo. Porque son personajes, por tarde para la ira, perdón, que no he dicho la peli, Tarde para la ira por su personaje. Y bueno, pues te dejo a ti también para que le dediques, por supuesto, este espacio, y gracias por querer hacerlo juntos, porque de verdad que todavía impacta mucho la pérdida de Manolo Solo por inesperada y por la figura que supone en nuestro cine. Pues gracias a ti, Jesús, y además tú en tu caso, como decías, encima que has podido coincidir con él y demás, pues el impacto ha tenido que ser muchísimo más grande. Manolo Solo, yo lo dije cuando falleció, para mí uno de los 3 mejores actores de la historia del cine español. Yo le pongo a él, así de claro lo digo, yo le pongo a él, a Fernando Fernán Gómez, y el tercero, bueno, ahí tengo dudas, pero sin duda para mí, de la historia del cine español, y mira que tenemos buenos actores y actrices, Fernán Gómez es el número 1, y Manolo Solo es de esos actores que parece que no están, pero están, que se comen a quien tenga delante, como decía Jesús en esos 7 minutos de Tarde para la ira, esos 7 minutos que casi le dejan sin voz literalmente, casi pierde la voz, el pobre mío, de lo que se preparó para ese personaje inolvidable. Se comía a cualquier actor o actriz que tenía delante, llámate María de Medero, llámate Bardem, llámate Antonio de la Torre, llámate como quieras llamarte, llámate Raúl Cimas, José Coronado, que es otro grande, divertidísimo, y es un actor que yo creo que si hubiese, esto típico que se dice, ¿no? Si hubiese nacido en Estados Unidos, este hombre hubiese tenido ya pues 3 Oscars bien a gusto, o 4 o 5. Este señor sería, pues eso, referencia absoluta del cine internacional, si fuese inglés o fuese estadounidense. Manolo Solo es ese actor que actuaba desde el corazón, no desde la víscera, no, desde el corazón, desde el amor que tenía por su profesión, desde el amor que tenía hacia sus compañeros, hacia sus directores o directoras, hacia las palabras que a bien le hacían decir los guionistas que han trabajado, ¿no? con él en las películas en las que ha intervenido. Ese amor al arte, a la música, es amor a la vida, es amor a la ironía, a la profesión, sobre todo. Es amor, es increíble. Es amor sobre todo también a él mismo y a su sentido del humor. Ese Solo es, bueno, él dice, mi apellido es Solo porque, bueno, yo soy huérfano de padre, así que por eso me puse Manolo Solo, porque estuve solo. Hay cosas que él
como bien dices, en el amor a la profesión, a mimar cada papel, por pequeño que fuese, como si fuese un protagonista y el más grande de su carrera. Yo creo que eso le hace grande. Primero en televisión, donde ha sido reconocible, creo que Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, los papeles tan pequeñitos que tuvo, pero muy importantes en Celda 211, Siete Vírgenes, Tarde para ir a la Isla Mínima. Pero sí, y sobre todo, a mí hay una peli del siglo XXI que se ha convertido en una de mis favoritas de la historia de las que he visto, que es Cerrar los ojos, donde Víctor Erice, que para mí ya le pondrá a su sitio la historia del cine cuando toque, pero es uno de los grandes de nuestro cine, y Víctor Erice, para su vuelta después de décadas sin dirigir un largometraje de ficción, eligió a Manolo para protagonizar la película. Algo vería, evidentemente, no diría que no se llevó el Goya, pero da igual. El papel de Manolo Solo en esa película va a pasar a la historia, y además le emparenta con un actor que es Walter Brennan, que es un secundario de lujo, que ganó, diría que 3 Oscar, bueno, da igual, ganó Oscar, fue muy reconocido y toda su vida fue un gran secundario, muy valorado de la profesión. Y hizo algo Manolo muy difícil, le hicieron algo Manolo muy difícil, tanto él como Víctor, que es evocar una escena tan mítica del cine como la canción My Rifle, My Pony and Me, de la peli de Howard Hawks, de Río Bravo, en la que cantan Dean Martin y Ricky Nelson, y están presentes Walter Brennan, que hacía de borracho, como muchas veces había hecho en el western, y John Wayne, y eso mientras están esperando a que todos les ataquen, bueno, un momento muy crepuscular, muy íntimo, y eso lo lleva a Víctor Erice a una guitarra y a Manolo Solo frente al mar, con un crepúsculo brutal, buscando y volviendo al sur, ese sur que Erice no pudo terminar, y que confió en Manolo para cerrar un círculo de una película que él mismo decía que se quedó sin terminar, que era el sur. Y Manolo está increíble. No sé cuántas veces habré escuchado su versión y habré visto esa escena otra vez desde que Manolo se fue, y me sigue haciendo todavía caer la lágrima, porque tiene eso que decías, que conecta con algo en la interpretación, en la música, en el gesto, en la improvisación, que alcanza al espectador, que le pone la piel de gallina, y que es la magia de la interpretación y el cine. Y creo que el palo que fue cuando la Academia de Cine anunció que Manolo Solo no se había ido, pues sí. No puedo definirlo de otra manera. Pues sí. Y bueno, solo hay que ver, pues eso, ¿por qué los más grandes se han fijado en Manolo Solo? Pues por lo que tú explicabas, porque ha pasado por Guillermo del Toro, Iñárritu, Erice, como acabas de mencionar. José Luis Cuerda también estuvo con él. Por supuesto. En fin, es que León de Aranoa, que lo mencionábamos también antes, un grande, bueno, Alberto Rodríguez, Raúl Arévalo, en fin, un ser de luz que, bueno, pues su fallecimiento nos ha causado mucho impacto, sobre todo a los que, bueno, pues le amábamos, ese tipo de actor que ellos siempre conmigo en mi equipo, Manolo Solo, siempre por delante de todos los actores españoles de la actualidad, siempre él. Manolo Solo, pues nada, no estás solo, Manolo, estás ahí donde estés con grandísimos actores y actrices que se nos han ido, y seguro que está rodando alguna película maravillosa con algún director o directora y actores, actrices que se nos han ido yendo, y seguro que ahí, como no hay límites, pues seguro a lo mejor ha coincidido con Robert Redford por ahí, ¿sabes? Y están, pues eso, charlando de sus cosas. En fin, pues maravilla Manolo Solo, que nunca ha estado solo, que siempre estamos con él, y pues gracias al cine siempre va a estar con nosotros, siempre. Sí. Grande Manolo, grande Jesús, por querer hacer este homenaje a uno de los más grandes de la historia del cine español, uno de los mejores actores del mundo, sin duda. De aquí un aplauso a ti, a Manolo Solo. Bueno, hablamos de sabores, un sabor un poquito agridulce, pero bonito y bello, con Manolo Solo. Y Jesús, bueno, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal esta segunda experiencia aquí en Su Cine al Punto, en la versión podcast? Que ya hemos dicho al principio que tú aquí vienes todos los días y consumes mucho. ¿Qué tal? Encantadísimo de volver a estar aquí, y a ver si soy capaz de seguir engañando como la primera y que no se vean las costuras y que se vea y que parezca que sé de lo que estoy hablando. Agradecido a toda la gente que nos ve, pero sobre todo que te ve.
y que te apoye, que te siga viendo y que siga apoyando, porque hablar del cine, como ya te dije, desde la pasión, creo que es el camino para hacer que otros sigan viendo las películas y que esta rueda, que lleva casi más de 150 años rodando, siga haciendo. Eso es, sí. A mí es que, Jesús, esto que hacemos, a mí quien me transmitió el amor por el cine fue, pues eso, el tipo de gente que tú defines, la gente que habla desde el amor. A mí de nada me vale que alguien sepa mucho de cine, pero que parece que esté contándote, pues yo qué sé, la tabla de multiplicar. No, a mí háblame de pasión, a mí háblame del cine con pasión, porque el cine, como arte que es pasión y es amor. Así que yo quiero a gente así, a gente que ame de lo que está hablando, como en este caso tú, que eres un genio, uno de los mayores cinéfilos de este país. Seguidle en Mundo Cine, por favor. Como os he dicho al principio, tenéis que leer todo lo que nos regala a través de Mundo Cine, y bueno, tenéis que seguir conjuntamente con Vicky, con nuestra Vicky, todos los eventos que cubren, y es una maravilla de profesionalidad, y que bueno, la pena es que no le paguen a este señor. Escucha, así que tanto él como Vicky, en las coberturas que hacen, pues son más profesionales que los profesionales, ¿eh? Así que, en fin, gente, yo qué sé, aquí pues no tenemos influencia ninguna, pero yo qué sé, por favor, que aquí hay mucho talento. Lo bonito es apoyar, seguir nuestro camino es aprender, lo hacemos y disfrutamos mucho con todo lo que hacemos, y siempre, además te lo dije en privado, cuando estuvimos en el Festival de Cannes, tanto para ella como para mí, estar trabajando y estar haciendo cosas y ver el apoyo que nos trasladáis, que tiene un sentido, que la gente tiene un interés por el cine y que sigue teniendo, ese es el precio que nosotros nos llevamos, y seguir aprendiendo. Y por supuesto ella, que es joven, está formada y tiene el futuro por delante, va a llegar, porque es así, no tengo ninguna duda. Habla aquí el señor mayor, habla aquí el hermano de Miguel Marías, el hermano mellizo. Ojalá fuera el hermano de Miguel Marías. Esa gente tiene mucho talento. Pero a lo que voy un poco, a lo que voy es que lo importante es que apoyemos y que sigamos aprendiendo y disfrutando del cine, que es lo más importante. Siempre, bueno, pues muchísimas gracias por este menú degustación. Quédate con nosotros, quédate. ¿Qué dice Ratita? Por supuesto. ¿Otro aplauso? Vale, venga, otro aplauso. Venga, va. Venga. Me caen muy bien. ¿Quieren? Vale, ya, venga, si quiere hablar. Me las tienes que mandar. Me las tienes que mandar cada mañana a las 6 cuando levanto, por favor. Las quiero mucho, a tus ratitas. Me ayudan mucho. ¿Quieres que yo te las mande? ¿Tú estás seguro? Sí, por favor. Hay que levantarse así todos los días. Nada. Que muchas gracias, Su, por tu invitación, Jolín. Que un placer siempre estar aquí contigo. Stupid cat. ¿Cómo? ¿Cómo me has llamado? ¿Cómo? ¿Tú has escuchado? Your stupid cat. ¿Cómo? Bueno, porque amenaza a las ratitas. Voy a despedir al invitado y ahora hablamos, porque me parece una falta de respeto brutal esto que ha pasado ahora mismo. ¡Plátano! Como toques un botón más, Bueno, en fin, Jesús Casas, grandísimo. Ya sabes que aquí ven cuando quieras hablar con nosotros de cine, tu mesita, ya lo sabes, tú todos los días vienes aquí con tu proyector, ves las películas que quieres, y también, por favor, comparte con los oyentes que tenemos toda esa sapiencia cinematográfica que nos hace aprender y amar el séptimo arte, como estamos hablando. Muy bien, quédate, que nos queda el plato de la semana. Ya sabes que el menú del día, la temática es lobos solitarios, los lobos solitarios del cine, que ha habido muchos. Hemos hablado por ahí de La Loba, de Bette Davis. Pues vamos a continuar con este menú especial lobos solitarios, así que quédate ahí en tu mesita, Jesús, siéntate ahí donde siempre. Cuenta con ello, aquí sigo. Voy a pedir una Coca-Cola. Muy bien, bueno, a ver qué te llevan, a ver qué te llevan. Eso es otra. Claro, esa es otra historia. Escucha, ¿le vais a llevar bien ese refresquito que os ha pedido, la Coca-Cola, o qué? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Ahora no me hablan. Me han hecho así con la cabecilla, entiendo que bueno, que pues eso. ¿Cómo que olala? Estáis locas. Bueno, en fin, vamos a continuar con el plato de la semana, a ver si te gusta, y venga, mientras, pues a ver si estas chicas se comportan un poquito. Venga, vamos allá, el plato de la semana. El plato de la semana.
Ay, el plato de la semana, el plato de la semana. ¿Cuál es el plato? La Coca-Cola. Vale, venga, llevársela. Venga, vale. Ay, ya. Pero que le está echando 1 litro de Coca-Cola al muchacho. Bueno, el plato de la semana, gente. Lobos solitarios, Empezábamos su cine al punto con ese menú del día potentorro de lobos solitarios. Y ahora vamos a, yo creo que la cúspide, ¿no?, del personaje lobo solitario. Me estoy refiriendo a Taxi Driver, Taxi Driver, 1976, el genio, el dios, el maestro Martin Scorsese, con otro idem, Robert De Niro, Sybil Shepherd, Judy Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, guión de Paul Schrader, música de Bernard Herrmann. Ya está, no hay más. Con estos ingredientes, este no es el plato de la semana, este puede ser el plato del siglo. O sea, estamos hablando de delirios postraumáticos de la guerra de Vietnam, sociedad convulsa en pleno cambio, la asunción del fracaso, unos Estados Unidos reestructurándose y recuperándose del fracaso rotundo de Vietnam, diferentes movimientos sociopolíticos que se iban dando, y todo esto a través de ese Travis, de ese personaje tremendo que Robert De Niro pues lo interpretó como nadie. Sin duda ese personaje también fue escuela de muchos. Antes hablábamos de Bardem, pues evidentemente imitadores de De Niro los hay a mil. Bueno, de hecho, uno de esos últimos que se referencia mucho en De Niro es Jon Bernthal, que además incluso se parece físicamente, así que ya con este Travis Bickle, sin duda en sí mismo, De Niro implantó una escuela de interpretación. En fin, ya sabéis, aquí el amigo Travis, que bueno, trabaja como taxista en Nueva York, después de vivir la guerra de Vietnam y de esos, como decíamos, esos efectos traumatiquísimos, ¿no?, derivados de un conflicto tan sangriento y tan desazonador para todos los que llegaron de vuelta de ese conflicto. Y bueno, pues vemos a una persona absolutamente desnortada, una persona que no sabe cuál es su sitio en el mundo después de este evento trágico por el que pasó en Vietnam. Y bueno, pues una película que, sin más, a los que no la habéis visto la tenéis que ver, por supuesto, y tenéis que ver, en definitiva, cómo es el transcurso y el desarrollo de este personaje que se toma finalmente la justicia por su mano, se quiere convertir en una especie de héroe de la calle, pero siempre basado en esos traumas tan terribles que están ahí de manera permanente en un personaje absolutamente descorazonador, debido a todo lo que conllevó el haber sido un hijo de una guerra, como todas las guerras, injustas y sin sentido, pero esta casi más, como fue la guerra de Vietnam. Así que, bueno, pues, en fin, ¿qué os digo más? Que yo creo que este plato de la semana, como os digo, ese puede ser el plato del siglo, y que, en fin, que este plato hay que devorarlo, todos los meses, Esta película hay que verla todos los meses, para que no se nos olvide lo que es el buen cine, para que no se nos olvide que Scorsese, pues bueno, solo hacía obras maestras en los 70, bueno, y también 80, 90, 2000, todavía tenemos grandes películas y alguna que otra obra maestra, pero sin duda el Scorsese de los 70, ¡guau! Increíble. Así que nada, os dejo con este plato de la semana. Espero que os haya gustado su cine al punto, con el menú degustación de actores y actrices del grandísimo Jesús Casas de Mundo Cine. Y lo dicho, gente, que aquí nos seguimos escuchando, que esto es un podcast, gente. Pero bueno, insisto, que nos escucháis más por YouTube, aunque no nos veáis. Bueno, pues nada, mis ratitas y yo hacemos unas caretas muy bonitas, pues por lo menos para que veáis algo, pero que sabéis que nos podéis escuchar mejor en iVoox, en Spreaker y en Spotify, ¿vale? Así no tenéis que estar con la pantallita mirando a la nada, porque bueno, en fin, esto es un podcast y agradecemos mucho que nos escuchéis también, tanto en Spotify como en Spreaker como en iVoox, ¿vale? Y dejadnos comentarios y suscribiros, ya que estáis en YouTube más, pues suscribiros al canal de YouTube y dadnos ideas. Y como planteaba Jesús antes en su menú de degustación, quedaros con ese juego que os proponía de decirnos actrices actuales que os recuerden a ese ángel llamado Audrey Hepburn. Así que os dejamos muchos deberes muy gustosos y nada, pues os animamos a que estéis pendientes de Su Cine al Punto, que volvemos con más invitados e invitadas maravillosos como el bueno de Jesús Casas de Mundo Cine. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
hasta la próxima. Ya sabéis que podéis seguir Su Cine al Punto tanto en X como en Instagram, @sucinealpunto. Hasta siempre.